Muy buenos días para todos. Nos complace darles la bienvenida en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón de nuestra madre y maestra y también del Centro de Tecnología y Educación Permanente y de la Fundación Popular a este panel, Estrategias de Desarrollo de bajas emisiones de largo plazo como Visión País, intercambios de experiencia regional. Este panel se realiza en el marco del Diplomado de Políticas Públicas y Cambio Climático que estamos impartiendo en alianza con el Centro de Tecnología y Educación Permanente. Nos complace darles la bienvenida a todos nuestros interesados en esta formación y también a todos los aliados de la cátedra. Contamos con la participación de nuestros colegas de la madre y maestra y también de todos los estudiantes del diplomado. Agradecemos que nos acompañen hoy para este panel virtual a los señores Kendall Blanco, coordinador técnico de Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Dirección del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica, al señor Delio Rincón, especialista sectorial de la Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, al señor Gustavo Gandía Irigoyen, especialista en Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Paraguay, y a la señora Jennifer Hanna, coordinadora académica de este programa académico y quien fungirá como moderadora de este panel. Sean todos bienvenidos a este panel virtual que organizamos en el marco de la Cátedra de Responsabilidad Social Alejandro E. Grullón. Agradecemos también que nos acompañe el señor Elías Dinsen, gerente general de la Fundación Popular, con quien gestionamos esta cátedra. La primera cátedra que es en el país, que es una alianza entre el sector privado y la academia, precisamente para ofertar programas, formación académica, investigación, socialización de espacios como el que tenemos hoy. Sean todos bienvenidos. Delio, Elías, Gustavo, Kendall, les agradecemos que nos acompañen. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Angie. Para mí es un placer, grato placer estar hoy moderando este importantísimo panel de estrategias de desarrollo bajas emisiones de largo plazo como Visión País, intercambio de experiencias regional. Mi nombre es Jennifer Hanna, la coordinadora académica de este importantísimo e interesante diplomado, el cual, como muy bien indicó Angie, se realiza en el marco de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Popular y del Centro de Tecnología y Educación Permanente. Esto también en alianza con nuestros socios gubernamentales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climático. El diplomado tiene como el objetivo último invertir en el capital humano nacional y de proveerle con los conocimientos y herramientas necesarias que permitan la formulación e implementación de políticas públicas transformacionales, multisectoriales y coherentes con la acción climática en el contexto del desarrollo sostenible. Asimismo, maximizar los esfuerzos de los recursos a través de una clara identificación de soluciones integrales y potencial de impacto en los sectores socioeconómicos priorizados a nivel nacional en el corto, mediano y largo plazo. Como sabemos, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático alienta a los países a desarrollar sus estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Estos instrumentos de planificación nacional y de política pública permitirán a los países alinear sus objetivos de desarrollo con los objetivos climáticos, transformando así sus acciones inmediatas e inversiones a corto, mediano y largo plazo, considerando el cambio climático en todos sus ambientes, tanto social, económico y ambiental. Adicionalmente, contribuye a la alineación y vinculación con demás compromisos internacionales que los países poseemos, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai sobre Gestión de Riesgo y demás. En el día de hoy, contamos con la presencia de 3 magníficos panelistas de la región, y para no seguir alargando y escucharlos, pues démosle la bienvenida a nuestro primer panelista, el señor Kendall Blanco, coordinador técnico del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Costa Rica. Kendall es ingeniero químico en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía,
Como les habíamos mencionado, es el responsable técnico del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Costa Rica, del cual ha sido coautor en 4 ocasiones. Responsable de las estimaciones, de gases de efecto invernadero del sector energía y sector procesos industriales y uso de productos. Actualmente también pertenece al roster de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es revisor experto de estimaciones de gases de efecto invernadero de la Convención y de la Red Latinoamericana de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero en el sector de procesos industriales y uso de productos y en el sector energía. Fue consultor en el primer proyecto de informe bienal de actualización ante la Convención Marco de Naciones Unidas gestionado en Costa Rica por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ha sido profesor de distintos laboratorios de química y de los cursos de sistemas de ingeniería química y termodinámica de la Escuela de Ingeniería Química Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias, Kendall, por brindarnos tu presencia en el día de hoy y pues el escenario es tuyo, por favor. Muchas gracias a Jennifer y a todos los organizadores de este panel por la invitación. Buenos días a todos y todas los que están participando el día de hoy. Yo rápidamente voy a compartirles una presentación sobre el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, que es la estrategia, al fin y al cabo es la estrategia a largo plazo que tiene el país para cumplir con los objetivos en materia de cambio climático. Rápidamente, ¿cómo se formuló este Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050? Se utilizaron modelos, ¿verdad? Un modelo especialmente energético y optimización lineal, denominado TIMES y adecuado a todas las condiciones del país, por eso se le conoce como TIMES-R. Y se hizo un trabajo interinstitucional muy grande, tanto con participantes públicos, autónomos, privados, sociedad civil, que al fin y al cabo es el pilar de todo esto, y por supuesto la academia. El Plan Nacional de Descarbonización del país tiene como principal objetivo alcanzar la meta de que el país tenga emisiones netas cero al año 2050. En todos los sectores de la economía, de hecho. El plan está articulado en 10 ejes de descarbonización y tiene unas metas claras en 3 periodos, 2022, 2035 y ya a largo plazo 2050. Estos son los 10 ejes de descarbonización que están establecidos en el Plan Nacional de Descarbonización. Vean que hay algunos que están muy relacionados con energía, especialmente los primeros 4. Luego edificaciones sostenibles, que tienen un poco de energía y ya de otros sectores de emisiones, el sector industrial, sector gestión integral de residuos, sistemas agroalimentarios bajos en carbono, modelo ganadero bajo en emisiones y gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica fortalece la acción climática a corto y mediano plazo? Aunque hay metas claramente y se tiene esa meta principal de que para el 2050 tengamos emisiones netas cero, el Plan Nacional de Descarbonización, como les mencionaba, sí establece 3 periodos de tiempo. El periodo a tiempo a corto plazo, que desde su lanzamiento, comprende desde su lanzamiento en 2018 hasta 2022, que es donde vamos a tener justamente esta próxima semana un cambio de gobierno. Se le denomina la etapa de los cimientos, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, este plan lo que ha pretendido es detonar el proceso de crear los planes más a largo plazo por sector.
e identificar cambios institucionales, regulatorios, fiscales y entre otros que son necesarios para poder ir cumpliendo con las demás metas a mediano y a largo plazo. Por supuesto, esta primera etapa de cimientos también incluye un seguimiento a lo que el país ya ha venido haciendo en materia de cambio climático. Por ejemplo, seguimiento a las acciones de mitigación, a las NAMAs, al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, todo lo relacionado también con adaptación. Luego viene lo que el plan también establece a mediano plazo, que para eso se ha denominado este periodo desde el 2023 hasta el 2030. Acá lo que viene a fortalecer, la manera en que viene a fortalecer este plan es con la elaboración de planes detallados con mejores prácticas por sector, implementar cambios de fondos para cambiar la trayectoria nacional. Estamos hablando de ya la formulación de las leyes que sean necesarias, el cambio en los reglamentos que sean necesarios, aunque se han venido haciendo bastantes, pero sí se necesitan cambios profundos para poder alinear toda la política nacional a las metas, ¿verdad?, que se quieren cumplir. Y, por supuesto, afinar el funcionamiento institucional para impulsar el cambio y abatir las barreras. Como les menciono, este es el proceso de inflexión e incluye, por supuesto, al igual que las metas a corto plazo, que la etapa de cimientos, seguimiento a todas las acciones de mitigación, formulación de nuevas acciones de mitigación, para poder cumplir con las metas de. Y por último ya tendríamos la etapa de despliegue masivo, que sería 2031-2050, que ya es cambios tecnológicos, sociales y de mercado, que ya reflejen todo lo que se ha hecho en los cimientos y en el punto de inflexión. Entonces vean que justamente sí, el plan de descarbonización viene a fortalecer la acción climática no solamente a largo plazo, sino también a periodos más cortos de tiempo. Pues aquí voy a acomodarlas todas para que se reflejen. ¿Qué se requiere para poder implementar el Plan Nacional de Descarbonización en Costa Rica? Bueno, algo que no mencioné, ¿verdad? Por supuesto, el Plan Nacional de Descarbonización está totalmente alineado, y eso es sumamente importante, con la NDC, que es la estrategia a mediano plazo, ¿verdad? Al 2030. ¿Sí? Para poder implementar tanto el Plan de Descarbonización como la NDC, lo primero es el establecimiento de las metas. ¿Qué es lo que se quiere o se pretende lograr con el plan, ¿verdad? Su temporalidad, si es a corto, mediano o largo plazo, los objetivos que sean muy claros, la responsabilidad. Esto es sumamente importante, ¿verdad? En Costa Rica, la Dirección de Cambio Climático es una generadora de política pública, no es la encargada de absolutamente todo. Acá se trata de manejar todo de manera sectorial. Y por supuesto, algo importantísimo es el financiamiento. ¿Cómo vamos a lograr cumplir esas metas y con qué dinero y de dónde va a provenir? Lo segundo es el diseño del proceso para construir en conjunto, con instituciones, los indicadores para las metas. Estos indicadores, de hecho, que ya están construidos en nuestro país, porque ya el plan se le está dando seguimiento. Ahorita voy a comentar un poquito más de eso. Completar la información metodológica de cada indicador para asegurar claridad, y la identificación de vinculación con metas de largo plazo del plan de descarbonización, de mediano plazo sería, perdón, en este caso. Aprovechar la coordinación interinstitucional del proceso del plan de descarbonización. Como les menciono, la Dirección de Cambio Climático únicamente coordina, no es responsable de cada una de las metas, sino hay comités sectoriales y hay responsables dentro del mismo gobierno.
Articulación, por supuesto, el Plan Nacional de Descarbonización debe estar articulado con otras políticas, como el Ciclo Nacional de Ambición, y con reportes clave, ¿verdad?, del país en materia de cambio climático, como el Informe Bienal de Transparencia y las comunicaciones nacionales ante la Convención. Se espera tener los indicadores definidos, de hecho esto ya se tiene, ¿verdad? Y el primer BTR que se entregará para el 2024, estamos de hecho previendo que sea para finales del 2023. Por supuesto, para la implementación se requiere todo un plan de inversiones. De hecho, en Costa Rica ya existe el plan de inversiones y cuánto dinero se requiere para poder apalancar todas estas acciones que vienen en el Plan Nacional de Descarbonización y así lograr el cumplimiento de todas las metas. Muy rápidamente, para tratar de respetar el tiempo asignado, el Plan Nacional de Descarbonización ya tiene tres informes de seguimiento. Están acá en esta diapositiva y pueden consultarse. Son de acceso totalmente público. Ya esto se elabora un informe anual de seguimiento de cómo las metas se han ido cumpliendo. A este momento, las metas del 2018-2022 se han completado un 61%. Se espera que para el resto del año se completen el 22% de esas y se tiene en riesgo 17%. Básicamente están en riesgo las asociadas más con transporte, y eso es porque no ha sido difícil cumplir la cuota de vehículos eléctricos en Costa Rica, aunque ya es un mercado bastante avanzado. ¿Qué retos se tienen en este proceso del Plan Nacional de Descarbonización? Consolidar un único proceso de seguimiento para el periodo es un reto que se tiene. En Costa Rica las capacidades institucionales existen, pero la cantidad de personas que trabajan en esto es realmente limitada, ¿verdad? Entonces se requiere mucha creación de capacidades. Consolidar y fortalecer el modelo de gobernanza, y esto es clave para nosotros. Estamos justo, como les comentaba, estamos justo en un cambio de gobierno, y la idea de esto no es que, y con esto muchas veces se piensa que el nuevo gobierno puede cambiar totalmente el rumbo. Sí, es cierto, pero más bien la responsabilidad de quienes estamos trabajando este tema y hemos trabajado en el Plan Nacional de Descarbonización es transmitir de manera efectiva todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, hacia las nuevas autoridades, nuevas jefaturas, y así entonces que las nuevas autoridades definan, ¿verdad?, de qué manera toman estos nuevos planes y programas. Por supuesto, entonces con esto pueden venir ajustes, ¿verdad?, en los planes y los programas. Se debe consolidar, ¿verdad?, fortalecer el liderazgo del MINAE, Ministerio de Planificación, Casa Presidencial, mantener y fortalecer esta red de enlaces institucionales. Y bueno, por supuesto, la situación económica. Creo que Costa Rica está pasando una situación bastante fuerte económica. Entonces, las prioridades, por supuesto, muchas veces cambian en el Estado. Entonces, hay que ver cómo el tema de cambio climático se prioriza en estas elementos que el gobierno estaría trabajando. En otros retos, consolidar un mecanismo de reporte ágil, automatizado y estandarizado, y participación activa de los sectores involucrados. En Costa Rica tenemos comités consultivos de cambio climático, donde se involucra con perspectiva de género y diferentes también comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas. Entonces es clave seguir manteniendo el involucramiento de todos estos sectores. Y por supuesto, la definición de métricas e indicadores, ¿verdad? Ir revisando que se estén, si son las adecuadas o no, ¿verdad?, para continuar dándole seguimiento al plan. Acá en retos, y creo que no le puse un reto sumamente
importante es la alineación de las políticas, las políticas nacionales de desarrollo con el Plan Nacional de Descarbonización. En Costa Rica el Plan Nacional de Desarrollo se realiza, cada gobierno realiza uno, entonces el que teníamos ahorita era 2018-2022. El Plan Nacional de Descarbonización en Costa Rica se lanzó avanzado en 2018. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Plan Nacional de Desarrollo, aunque sí incluía hitos en cambio climático y resiliencia, no cubría todo lo que el Plan Nacional de Descarbonización indica. Pero ¿qué es lo que sí se hace? Estos hitos que sí tenía el Plan Nacional de Desarrollo, sí se incluyen en el Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, así es que se ha tratado de ir dirigiendo, ¿verdad? Y cambiando reglamentación, planes institucionales, etcétera, para poder ir avanzando en el Plan Nacional de Descarbonización, pero queda muchísimo trabajo en todo lo que es alineamiento de política pública con el Plan Nacional de Descarbonización. Justamente es esto que estoy mencionando, ¿verdad? Esta gran maraña institucional y de reportes que se tienen, ¿verdad? Que realizar para poder, vean que ahí el más largo es el Plan Nacional de Descarbonización y está totalmente conectado con el Plan Nacional de Desarrollo y Inversión Pública. También con la Política Nacional de Adaptación, con la NDC, y acá, como les digo, el reto principal es también conectar con todas lo que es política pública, generación de leyes para poder así completar el Plan Nacional de Descarbonización y lograr una economía carbono neto cero al 2050, que es lo que al final pretende el Acuerdo de París. Desde la Dirección de Cambio Climático, muchas gracias nuevamente por su atención, y acá quedan los correos electrónicos por cualquier consulta que quieran realizar con respecto al Plan Nacional de Descarbonización o cualquier consulta que les haya surgido en esta pequeña presentación. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Kendall, por esa presentación excelente, esa visión y lo que está pasando ahora mismo en Costa Rica, que en realidad es un elemento común en muchos de nuestros países en este proceso, y pues claramente refleja la importancia de cómo todos los instrumentos nacionales deben de estar interconectados y alineados, y la importancia de estos. Promovemos a que nuestros participantes puedan, cualquier pregunta que tengan, ir presentándolas en el chat de Q&A dentro del panel. Lamentablemente, Kendall se nos tiene que retirar por unos compromisos previos, pero le aseguramos que le vamos a ir anotando y transmitiéndole todas esas preguntas. Pero por favor, todas las preguntas que tengan, vayan anotándolas. Ahora vamos a dar paso a nuestro segundo panelista, el señor Delio Rincón, especialista sectorial de la Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Delio Rincón Osuna es profesional en el área de liderazgo y planificación de medio ambiente y desarrollo, activista del movimiento ambiental dominicano desde el 1989, con amplia experiencia como educador ambiental comunitario, especialista en políticas públicas ambientales y de desarrollo sostenible, negociador internacional por el país ante la Conferencia de Río +20 en el 2012, de la Agenda Post-2015 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como otros convenios multilaterales sobre medio ambiente y cambio climático. Y por igual es negociador senior por la República Dominicana ante la tercera conferencia de los pequeños estados insulares en desarrollo. Es licenciado en Derecho con orientación a legislación ambiental, especialista en los temas del Sistema Nacional de Planificación y sus instrumentos, y posee más de 20 años de experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de desarrollo sostenible e inversión pública. Muchísimas gracias, Delio, por estar con nosotros, y el escenario es tuyo, por favor.
Delio, no te escuchamos y por favor si puedes prender la cámara, eso sería excelente. Saludos a todos. Gracias Jennifer por la presentación nuestra. Gracias también de entrada al Banco Popular y a la iniciativa de establecer esta cátedra con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos a ver la visión que se tiene desde el Ministerio de Economía sobre las implicaciones de la estrategia de largo plazo baja en emisiones. De inmediato vamos a ver, van a iniciar la presentación. Un momentito. Un momentito. Bueno, acá tenemos una breve reseña del marco legal. No le vamos a abrumar con esto, pero sí decirle, como tenemos también acá los estudiantes, esta información, refrescarla siempre es útil. La República Dominicana se ratifica la Convención de Cambio Climático en el año 97, 11 años después, tal vez por la advertencia de un vacío institucional y de marco legal y de institucionalidad para abordar el tema de cambio climático, pues el país siente la necesidad de crear un consejo de cambio climático que ya los dominicanos, los que están acá presentes conocen la historia. Se ha encargado, ¿no?, de proyectar el tema de cambio climático y de construir lo que hasta ahora se ha construido en términos de los avances que ha tenido el país, acompañado, ¿no?, del Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y Hacienda y toda la institucionalidad pública. En la Constitución del 2010 en República Dominicana, el cambio climático es tocado y alcanza un rango constitucional. La Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo pues establece los objetivos de cambio climático nacionales del país. Luego tenemos en el 2015 el decreto presidencial que establece la política nacional de cambio climático. Y en el 2020 el presidente de la República pues establece mediante el decreto el sistema MRV para el monitoreo, reporte y verificación de la información climática. Ya en el marco de los compromisos que tiene el país, República Dominicana, internacionalmente, bueno, como todos los países signatarios de la COP, asumimos el objetivo general plasmado en el artículo 2 del Acuerdo de París, que es la meta global de reducir, de detener el incremento de la temperatura en no más de 2 grados y establecer esfuerzos para mantenerlo por debajo de esos 2 grados en 1.5 grados. Ahora, para alcanzar esta meta global, el propio Acuerdo de París, en ese acuerdo, en el artículo 4, los países se han comprometido a elaborar estrategias de largo plazo. Y en ese mismo artículo 4, ya no en el numeral 19, es donde también los países asumen los compromisos de establecer sus contribuciones determinadas a nivel nacional, lo que conocemos como NDC. Entonces, visto esto, República Dominicana tiene algunos procesos sustantivos en marcha sobre cambio climático. Estamos en el proceso de mejora y actualización de la NDC, ya culminando, vamos a lanzar el plan de acción. La elaboración de la estrategia de largo plazo está en pañales, apenas ya en un proceso colegiado entre Consejo de Cambio Climático, Ministerio de Economía, Hacienda, el Ministerio de Ambiente y toda la institucionalidad sustantiva del sector público. Estamos recibiendo un apoyo al Banco Mundial
para comenzar a elaborar la hoja de ruta de esta estrategia de largo plazo. Bueno aclarar, y sobre todo para los estudiantes, que no todas las estrategias de largo plazo se proponen una neutralidad carbónica, 0 carbono de emisiones al 2050. De hecho, ya República Dominicana tiene el precedente de lo más parecido que tenemos a una estrategia de largo plazo, que es el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático, el Plan DEC, aprobado en el 2011, con un horizonte de tiempo al 2030, el mismo horizonte de tiempo de la estrategia. Más adelante, pues, nos podemos referir un poco más a ese plan. La actualización del Plan Nacional de Adaptación, un proceso sustantivo que está en marcha. El Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en un proyecto de creación de capacidades para esa adaptación, el decreto 541-20, y hay un proceso sustantivo que es permanente, que es el proceso de elaborar el Inventario Nacional de Gases de efecto invernadero, que ahora, después de que se establecieron los informes BUR, que es un informe intermedio cada 2 años, pues este proceso de inventario es más dinámico, porque ya no es cada 4 años, sino cada 2. Esto es un proceso sustantivo permanente, nosotros lo vemos así. Tenemos que una estrategia de largo plazo implica, ¿no?, la transformación de los sectores económicos realmente, y son ejes fundamentales que podemos darle una mirada rápida a los que tendría el país, el sector público, sector privado y ciudadanos comunes, aportar. El desafío de la movilidad urbana, por ejemplo, hacia una movilidad sostenible, es apremiante y un desafío importante hacia una estrategia de desarrollo con bajas emisiones. Estamos abocados también a la transformación de la agricultura hacia una agricultura baja en emisiones, y todos sabemos lo que eso implica en la pecuaria, ¿no? Decimos agricultura, pero ahí está incluido también todo el tema de la ganadería, con los aportes que tiene, además de la producción de arroz, el peso que tiene la emisión de gases, la transformación del sector de producción de energía eléctrica hacia una energía sostenible. Todos sabemos que es un desafío sustantivo para el país. Tenemos también la gestión de los territorios como desafío importantísimo. Todo el tema de la expansión urbana. El ministerio está trabajando desde el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, todo el tema del plan de ordenamiento territorial del país y la propuesta de ley. Organizar el territorio con resiliencia climática es un desafío que está en el centro de la política pública del gobierno y que se está encarando en la actualidad. La gestión integral de residuos sólidos, conocida por todos, país con 150 y tantos municipios, todos los vertederos son a cielo abierto y todos sabemos el papel que juega determinados tipos de residuos en la generación de metano, todos los residuos orgánicos y la contaminación del resto de residuos. El país se aboca igualmente a una transformación del sector industrial hacia modelos de producción y consumo sostenible. Y no solo el sector industrial implica esto, sino también porque los ciudadanos, los usuarios de los servicios que genera el sector industrial, estamos abocados hacia consumos resilientes y nuestra cuota de ciudadanos debe aportarnos con cambios de conducta y de estilos de vida frente a, es decir, de cara al tipo de consumo que vamos a tener. Estos ejes que le mencioné que necesita el país no abordar hacia una transformación tiene desafíos importantes.
muy importante y son estas implicaciones que son implicaciones gruesas, porque una estrategia de largo plazo de bajas emisiones, una estrategia de desarrollo país de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, implica que la economía dominicana crece en base al consumo de carbono. Estudios de la CEPAL junto con el Ministerio de Economía dan al traste con una economía inelástica en el consumo de carbono. Es decir, que depende mucho del carbono. Cada unidad de Producto Nacional Bruto requiere una inversión alta en carbono. Y buscar bienes sustitutos al carbono en un contexto de crisis, en un post-pandémica, en un contexto de crisis de guerra, son cuestiones a reflexionar y a acordar entre todos. En tanto una estrategia de largo plazo amerita un cambio de paradigma en la manera de producir bienes y servicios, debe estar precedida de un gran pacto social público-privado, porque esto trasciende al gobierno. Es una mirada país, es un nuevo paradigma que nos implica a todos. Obviamente que el gobierno tiene su cuota en lo que le compete y tiene que desarrollar estrategias de presupuesto, tanto en el orden del gasto corriente como de los proyectos de inversión pública, resiliencia climática. Un presupuesto público con intencionalidad climática es lo que se requiere. Ya estamos dando pasos en ese sentido desde el Ministerio de Economía y específicamente desde la dirección en la que trabajamos, que estamos trabajando en un presupuesto de inversión pública resiliente al cambio climático y un etiquetado del presupuesto, de la inversión pública, del costo del cambio climático en las finanzas públicas. Con apoyo del NDC Partnership estamos haciendo este estudio. El país como gobierno se aboca a promover políticas que promuevan los mercados de carbono y establecer un precio al carbono, porque aquí el gran desafío es prescindir del carbono en la medida de lo posible, en un gran porcentaje. Y el costo de reducir el costo, hay una reflexión importante que se debe hacer desde la política pública, y es que si reducir el costo al 2030, como establece nuestra NDC, en un 27%, implica un costeo estimado de unos 18.000 millones de dólares, si vamos a establecer, eso es el 27%, si vamos a establecer la neutralidad carbónica en una estimación de regla de 3, estaríamos hablando del 100% del carbono. Al 2050 eso implica unos 66.000 millones de dólares. Obviamente que hay una parte, una parte de esto que estaría condicionado al financiamiento internacional, pero de todos modos estaríamos hablando de mucha plata, de mucho dinero, frente a un contexto de crisis, que viene exagerado ese contexto ya, o agravado por el tema de la guerra en Ucrania, que tiene, impacta los precios del petróleo y de muchísimas materias primas. Entonces, una estrategia de largo plazo, de desarrollo con bajas emisiones, que cambie el paradigma de gobierno y del sector privado, un cambio radical en la manera en que se generan los servicios públicos y también en la manera en que se generan los bienes desde el sector privado. La pregunta aquí es que si estamos dispuestos a asumirla. Bueno, hemos comenzado apenas con este proceso, como le dije de entrada, con el apoyo del Banco Mundial, y nos abocamos a elaborar la hoja de ruta de lo que esto implica, la consulta de los sectores, el sacrificio que cada cual está dispuesto a asumir en esto. Son temas que tenemos por delante. Son temas que tenemos por delante. Yo con esto termino, reiterando mi agradecimiento a la universidad, a la Cátedra de Responsabilidad Social y Empresarial del Banco Popular, y a todos, y sobre todo a los compañeros de Costa Rica y Paraguay,
Vi que Costa Rica lleva un proceso bastante avanzado del cual tenemos mucho que aprender y justamente ese es el espíritu de este evento, ¿no? De este panel, ver dónde cada cual está y cómo podemos, ¿no? Ayudarnos, una mano lava la otra. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Delio. Efectivamente, me acabas de quitar las palabras de la boca. Este panel es precisamente para que entre los países puedan compartir sus experiencias y pues bueno, transitar y conocer aquellos vacíos que uno tiene y que el otro puede cumplir a llenarlos. Pues para mí es un placer presentar ya a nuestro tercer y último panelista del día de hoy. Denme un segundito para poder presentar la pantalla. Pues tenemos a Gustavo Candia Irigoitia, perdónenme si no le mencioné bien el apellido, especialista en desarrollo sustentable y cambio climático de Paraguay. Gustavo es ingeniero civil, especialista en desarrollo sustentable y cambio climático, exdiputado nacional y vocero en la aprobación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Trabaja de manera independiente apoyando procesos de elaboración, despliegue y sostenibilidad de políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno. Y últimamente ha trabajado en la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada, NDC, de Paraguay, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, y en un paquete de medidas entre las cuales está una evaluación institucional de Paraguay sobre cambio climático y el etiquetado verde en el presupuesto general de gastos apoyado por el Banco Mundial. Gustavo, para nosotros un placer tenerte aquí y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Jennifer. Un saludo a los panelistas, a Kendall, que ya se fue, pero seguramente va a quedar le mandamos las preguntas después, y a Delio, una interesante presentación de la República Dominicana sobre la materia. Bueno, gracias a la universidad y a los auspiciadores de este espacio de formación. Yo quería hablar un poco más ligado a ciertos riesgos y desafíos que tienen este proceso en nuestros países, ¿verdad? Pero no quería pasar de largo explicando que cuando trabajamos el tema cambio climático, sentimos... ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, Gustavo. Ok, pensé que tenía un problema de audio. Cuando trabajamos el tema cambio climático, tenemos la sensación de que cuando salimos a las convenciones internacionales, cuando salimos a las conferencias de parte, como la de Glasgow reciente del 2021, tenemos como una gran burbuja en la que el cambio climático se pone en una perspectiva gigantesca en términos comunicacionales. Pero luego todo lo resuelto allí vamos bajando a nuestros países cuando regresamos de estas conferencias de partes y sentimos como que se nos hace mucha cuesta arriba la aplicación de los parámetros como los del Acuerdo de París, que fue uno de los últimos parámetros centrales que nos dimos en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático, ¿verdad? En ese sentido, y tal cual lo señalaste, Jennifer, a mí me tocó ser vocero en 1993, imagínate, de la Convención Marco de Cambio Climático. Entre esa fecha y ahora, que pasaron más de 27 años, hemos recorrido realmente mucho más poco de lo que ambicionamos cuando los meteorólogos, que son los primeros que nos advirtieron sobre este fenómeno, nos dijeron que algo hay que hacer y que el clima se colocaba como un bien público global de manera significativa sobre lo que iba a ser nuestro futuro como habitantes del planeta y como miembros de una sociedad que produce y vive y convive en este único hábitat que es nuestro planeta. Entonces, pasan mucho tiempo cuando se van tomando decisiones que son... que tienen claramente mucha fuerza,
pero que se desvanece cuando entramos en nuestras propias realidades de países. Y ahí es donde quiero analizar con ustedes en estos 7 minutos que tengo una suerte de proceso que yo veo se está dando en un país como el mío, Paraguay, que está en el corazón de la América del Sur, es un país que no tiene costa sobre el mar, es un país mediterráneo, rodeado de dos grandes países económicamente muy poderosos como Brasil y la Argentina, y por supuesto interactuando muy fuertemente con la economía de ellos. Paraguay es un país fundamentalmente agropecuario, es decir, nosotros vendemos al mundo granos y ganado, de muy buena calidad, por cierto, estamos muy bien posicionados, pero para que eso lo haya logrado el país, hemos hecho tareas que no coinciden con las metas establecidas en el Acuerdo de París. Claramente la deforestación es uno de los problemas centrales de esta matriz de producción, y por supuesto todo el proceso agropecuario tiene una alta emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo por la fermentación entérica en el caso del ganado, o por el uso de nitrogenados en lo que hace a la producción masiva de granos, ¿verdad? Entonces, como todo país responsable del Acuerdo de París, hemos establecido como metas en las del país, en las NDC, un 20% de reducción de gases de efecto invernadero, que centralmente, imaginarán ustedes, está ligado en trabajar con el sector privado que produce ganado y produce granos para el mundo. Paraguay también es un país que tiene mucha energía, pero no la usa. Nosotros tenemos una de las 5 hidroeléctricas más grandes del mundo, o sea, una de ellas está en Paraguay compartiendo con el Brasil, pero nosotros usamos muy poco de esa energía limpia, y también con la Argentina. Es decir, potencialmente nuestro modelo de desarrollo podría haber sido de una manera distinta, o potencialmente es de una manera distinta cuando comencemos a usar esa energía producida con los vecinos, con Argentina y con Brasil de manera compartida a corto plazo, por lo que es de presumir que Paraguay va a tener un crecimiento industrial al acercarse inversiones de esa naturaleza y dejar un poco esa matriz muy agropecuaria que nos caracteriza. Por supuesto que las NDC que nos hemos dado en el año 21 y hemos actualizado, hemos comunicado a la Convención Marco, es digamos, el plan a corto plazo o mediano plazo, va hasta el 2030, hacer un país muy poco emisor de gases de efecto invernadero, está centrado en la adaptación al cambio climático y sobre todo está centrado en mirar cómo se va a compartir el mercado agropecuario a mediano plazo, de manera tal a que podamos nosotros tener esta transformación tecnológica necesaria para la forma en que estamos haciendo las cosas, para seguir produciendo, pero contemplando los aspectos centrales de los compromisos que el Paraguay está asumiendo. Está en elaboración, a diferencia de Costa Rica, que ya lo tiene, y Dominicana, que entiendo está en construcción también, está en elaboración el plan de bajas emisiones a largo plazo. Nuestro horizonte es el 2050. Paraguay ha adoptado la estrategia política de mirar cómo se comportan los demás países en relación a esa meta, que en general debería de ser descarbonización completa para el 2050. Sin embargo, creemos que podemos apostar por ese horizonte. Ese es el debate político que se está dando en este momento. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la vinculación que tenemos entre la estrategia a largo plazo y las NDC en Paraguay? Las estrategias a largo plazo de bajas emisiones
es una pieza central de éxito. Es decir, si bien nos hemos dado las NDCs, el ejercicio de las NDC recientemente, es impensable ya que la siguiente actualización de los compromisos nacionalmente determinados no tengan como norte, no tengan como centro la secuencia necesaria a largo plazo para que esas metas realmente tengan una lógica en el tiempo para conseguir las metas buscadas. Entonces, la estrategia incorpora sin duda el factor de análisis, de abatimiento que necesita el país para valorar cada una de las NDCs que vamos a ir dándonos de aquí al 2050. En consecuencia, la relación es causal. Comenzamos sin una política, sin una estrategia a largo plazo. Sin embargo, inmediatamente de haber realizado el ejercicio de las NDC nos percatamos de que sin esa visión en la que se registren las curvas de abatimiento no vamos a poder hacer un ejercicio completo. Creo que a la mayoría de los países le pasó esto. La mayoría de los países han presentado actualizaciones de la NDC, que fue la primera en realidad después del Acuerdo de París, pero sin haber establecido claramente cuál es su estrategia a largo plazo. Por otro lado, hay que decirlo que todavía el ejercicio que se están dando en nuestros países, intercambiando con colegas de otras regiones, también me dicen lo mismo, sigue siendo un ejercicio, digamos, que no tiene mucha consistencia a nivel territorial cuando vamos al territorio. Siguiente lámina, por favor. El cambio de paradigma, la planificación de desarrollo es uno de los aspectos esenciales que hay que incorporar si queremos tener éxito con una estrategia a largo plazo. En nuestros países todavía seguimos incorporando políticas, cambiando normativas, elaborando proyectos y programas sin una revisión ex ante de la dimensión climática de ese proyecto. Estoy hablando de los proyectos del sector público, ¿no? Entonces, si bien hacemos evaluación de impacto ambiental o alguna aproximación sobre compensaciones socioambientales, de salvaguardas para comunidades, no hemos incorporado todavía, en Paraguay por lo menos, y entiendo que en la mayoría de los países, esa dimensión climática ex antes a la elaboración de ese tipo de instrumentos de gestión pública. El otro tema que ocurre en Paraguay y ocurre en varias partes es que todavía queda como en el imaginario de que el asunto de cambio climático es un asunto ambiental. Entonces está en el Ministerio del Ambiente, está en el MADE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Paraguay, ¿no? Está en la Dirección Nacional de Cambio Climático, que generalmente todos nuestros países han adoptado esa institucionalidad como un punto focal de la Convención Marco. Y, sin embargo, no está involucrada en las instituciones de línea, como en el caso nuestro, vitalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque somos un país fundamentalmente agropecuario, o Infona, que es un instituto forestal, que obviamente también tiene su cuota aparte en la emisión, en la retención de gases de efecto invernadero. Entonces, ese involucramiento me parece que es un eje central y aspecto esencial para garantizar que se pueda realmente desarrollar, diseñar en nuestro caso, y desarrollar después la estrategia a largo plazo, que se implemente realmente en la práctica esa estrategia. Y otro tema, dado que tenemos un público también en parte proveniente del sector empresarial, el sector empresarial en Paraguay pasó de una negación inicial, hay que decirlo con toda claridad, a entender a partir de experiencias justamente ligadas a los efectos del cambio climático en el sector agropecuario nacional. El año pasado fue realmente bastante impactante, tuvimos una ola de calor, si lo siguieron de repente a alguien que le gusta la meteorología, pudieron haber seguido, tuvimos una de las olas de calor más importantes de América del Sur, centrada aquí en Paraguay y en los vecinos, en la periferia, digamos, de nuestro país,
y el daño causado esto en el sector de producción de ganado y sobre todo en el sector de producción agrícola fue realmente impactante. Entonces, obviamente, los efectos del cambio climático están tocando las puertas del sector privado y de la sociedad en su conjunto por los efectos epidemiológicos, por los efectos en la salud humana sobre grupos vulnerables, y en consecuencia el tema clima comienza a verse de una manera distinta y se está viendo como lo deberíamos ver al generar políticas, que es un bien público global. Entonces, puede ser que estemos en un tiempo en el cual pasamos de hace décadas de un negacionismo del sector productivo en Paraguay a un momento en el cual abrimos los ojos, sufrimos el impacto y decimos que debemos acompañar este proceso que se está planteando a partir de los compromisos nacionalmente determinados en mi país. En consecuencia, tenemos que transformar eso en una suerte de oportunidad de crecimiento y desarrollo a partir de la crisis climática justamente. Aquí quiero mencionar brevemente un ejemplo que me parece didáctico. Hay una mesa de carne sostenible en Paraguay hace aproximadamente 5 años. Es un cambio estratégico de todo el sector ganadero de una zona del país, el norte del país, que ha asumido de manera voluntaria, no había NDCs, no había políticas, evitar seguir deforestando las haciendas donde se produce ganadería y transformar estos emprendimientos ganaderos en una suerte de matriz productora de mayor eficiencia climática, cambiando incluso las costumbres de las pasturas y cambiando las costumbres de producción. ¿Qué consiguieron con esto? Seguir sosteniendo mercados como el europeo, que comienza a ser más exigente en términos de lo que ellos denominan deforestación importada, es decir, no están dispuestos a comprar carne a países que producen sin tener en cuenta los aspectos climáticos y socioclimáticos, si se quiere. En consecuencia, este grupo de ganaderos ya va produciendo por sí mismo y con sus propios recursos, eso es muy importante señalarlo, estas transformaciones que son necesarias también un poco obligados por las condiciones del mercado. Es decir, ver la crisis como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Siguiente, por favor. Los desafíos que hemos encontrado para garantizar que el desarrollo de estas estrategias, por ahora de corto y mediano plazo, pero que tienen como el horizonte de largo plazo, para que se integren los procesos de planificación, están centrados más o menos en estos puntos, ¿verdad? La Comisión Nacional de Cambio Climático tiene un espacio de discusión y coordinación. La comisión es una comisión público-privada en Paraguay, está instalada en la Dirección Nacional de Cambio Climático, pero tiene la gran ventaja, digamos, de tener sentados ahí el sector público, privado, pueblos indígenas, academia y otros actores que tienen que ver con el cambio climático. El espacio está. El gran desafío es cómo hacemos para que estos espacios de discusión lleguen a buen puerto en términos de sus decisiones. El otro tema, que ya hablamos en la lámina anterior, es la estrategia de financiamiento y desarrollo de tecnologías para estos cambios que requieren la forma en que estamos produciendo, por ejemplo, soja y ganado, ¿verdad? Y sobre todo, quién financia, dilucidar quién financia estos abordajes, como son los riesgos de transición, los riesgos de mercado, los riesgos de cambio tecnológico, todos ustedes entienden, tiene sus riesgos, tiene costos y hay que hacerse cargo de esos costos, ¿verdad? En lo que hace al campo público, estamos con un ejercicio muy incipiente también del etiquetado del presupuesto general de gastos de la nación, para valorar el nivel de inversión pública ligado a los compromisos nacionalmente determinados. En ese sentido, están comenzando a arrojarse los primeros números de los ministerios en líneas más clave, como ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
sobre cómo estamos invirtiendo dinero público con el enfoque climático, con esos parámetros climáticos. De la misma manera, y si bien el ejercicio anterior es ex post, estamos incorporando parámetros de valoración previa en los proyectos y programas en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esto significa que cualquier proyecto que va a ingresar al país, perdón, a la consideración de la aprobación pública desde el año 2023, esta valoración va a tener, además de otras valoraciones como factibilidad, de retorno y todos estos datos que son más económicos, una valoración de cuánto de este proyecto está colaborando con el cumplimiento de las metas climáticas de Paraguay. Y una cosa no menor que me parece importante es terminar con esto de que el tema cambio climático se discute a nivel de gobierno central y no aterriza en los gobiernos locales. Esto es central. Si bien es cierto, los gobiernos locales probablemente no pueden intervenir de manera muy directa sobre los gases de efecto invernadero, digo yo, el esfuerzo de control de los gases de efecto invernadero, sin embargo, son fundamentales para poder permear estas políticas e ingresar hasta el causal donde se producen estos gases de efecto invernadero. Y en general en Paraguay los gobiernos locales no estaban presentes en todas estas décadas, desde 1993, cuando se firmó la Convención Marco, en este debate. Ahora sí comienza en Paraguay a estarlo a través de ejercicios de planes de acción climática. Son 280 municipios, de los cuales solamente 15 hasta ahora tienen los planes de acción climática, pero suponemos que debe ser un ejercicio en la cual sumamos el esfuerzo de la gestión pública local al del nivel nacional para que esto pueda llegar a buen puerto. Siguiente, por favor. Creo que es el último, ¿verdad? Exacto. Entonces quería con esta presentación quedar atento a las preguntas que pudiera hacer la auditoría. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. De verdad que cada elemento que presentaste solamente pensaba, bueno, hay que tener una sesión técnica República Dominicana y Paraguay porque tiene muchos elementos en común y veo muchos ambientes de colaboración en conjunto. Muchísimas gracias. Vamos, sabemos que ya nos hemos corrido un poquito de tiempo, pero vamos a pedirle su consideración para 10 minutos adicionales. Entonces, vamos a, si tienen preguntas, 1 o 2 vamos a aceptar y entonces después le damos la palabra al señor Elias Lindsay para nuestras palabras de cierre. Pero ahora mismo está abierto el escenario para preguntas y respuestas. Quien la tenga, por favor, la manito para ver si le podemos indicar. Sí, si tú me Elías, permites, yo tengo una pregunta. Bueno, primero por agradecer favor. a los panelistas por la experiencia que nos están compartiendo. Y tengo una pregunta de manera particular para la experiencia que nos comparte Gustavo Candia, que como tú dices, tiene muchos símiles con la economía dominicana, sobre todo en la parte agrícola. Le presento un elemento muy interesante que tiene que ver con la curva de abatimiento. Y evidentemente la curva de abatimiento tiene mucho que ver con lo que es el consumo y el estilo de vida de los habitantes de los 3 países con los que estamos hablando. ¿Ustedes han pensado en el país, Gustavo, hacer algún tipo de campaña de sensibilización o de educación en sentido general para poder alinear toda la población de Paraguay con este tema de un consumo más responsable? Sí, muchas gracias por la pregunta, Elías. Sí, hay pequeñas campañas todavía muy incipientes, hay que decirlo, que vienen más de aquellas campañas más ambientales, no tan ligadas al cambio climático. Hace poco se consolidó en Paraguay
una política ligada fundamentalmente a los envases, ¿verdad? Y a las bolsas que se usan en los supermercados, que vienen a hacer un volumen importante para los residuos sólidos urbanos, que es uno de los sectores a los cuales se está apuntando. Paraguay tiene una política de basura cero para el 2030. Eso significa que vamos a prescindir, esperemos, de los vertederos tal cual conocemos, a cielo abierto, ¿no? Supongo que en todos nuestros países tenemos este tipo de cosas. La política de basura cero tiene un gran mensaje, Elías. Si nosotros en el 2030 efectivamente les podemos volver a juntarlos y decirles hemos cumplido, o por lo menos estamos por cumplirlo, significa que el consumo fue responsable tal cual vos lo estás planteando, ¿verdad? Esa es una política que sí estamos teniendo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. En el caso de las presentaciones de República Dominicana y Costa Rica, tomaron muy en consideración elementos sustantivos importantes como la transformación básicamente de todo lo que implican los sectores económicos que queremos cambiar y que tienen que cambiar. Y tanto Delio como Kendall presentaron implicaciones y presentaron retos. En el caso de Delio habló inclusive de establecer mecanismos fiscales que se incentiven el consumo de carbono, que está muy vinculado a lo que es la economía en la República Dominicana, y también promover mercados de carbono. En ambas presentaciones, lamentablemente Kendall se nos fue, quedaron como retos, pero me gustaría saber, Delio, si nos puedes compartir, y también Gustavo, si tiene alguna respuesta concreta con relación a esto, ¿qué están haciendo ahora mismo los países para viabilizar esa transformación de los sectores económicos? Porque si esa transformación no se da, sobre todo cuando está tan vinculada al crecimiento económico, no vamos a lograr las metas que están planteadas. Yo pienso que todo ha sido, las historias de nuestros países se repiten, tenemos el marco conceptual, tenemos las metas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero todavía lo que observo es que siguen planteándose estas iniciativas o esta transformación económica como un reto. Y quiero un poquito tener como alguna idea concreta de qué se está haciendo en estos momentos, porque el tiempo apremia. Estamos hablando de metas del 2030 y nos queda muy poco tiempo para poder viabilizar esa transformación de los sectores económicos. Así es que si nos pueden como de manera sucinta decir qué de manera particular están haciendo los países, creo que sería de gran ayuda y apoyo para nosotros que estamos acá de este lado escuchándoles. Bueno, no sé si comenzar yo. ¿Me escuchan? Adelante, Delio. Gracias, Elías. Sí, la verdad que tienes razón, todo se quedó como en un ambiente de desafío, pero no es así, realmente no estamos en cero. Realmente nosotros ya tenemos una NDC y quien debe orientar la NDC es la estrategia de largo plazo. Tenemos el asunto un poco invertido. Tenemos NDC sin estrategia, pero es un asunto de metodología y el país está en asumir, ¿no?, su estrategia de largo plazo. De hecho, el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático 2030 es una estrategia de largo plazo y tiene sus desafíos y se ha estado implementando. Cuando te digo no estamos en cero, por ejemplo, en la actualidad el país tiene, por ejemplo, en su matriz eléctrica un 8% eólica y solar, y llega hasta un 15% la hidráulica. Y los trabajos, es decir, llegar hasta ahí fue producto de implementar el mercado de carbono bajo el protocolo de Kioto, es decir, el mecanismo de desarrollo limpio. Y estamos ahí. El país también estamos avanzando, ya finalizando la conversión, ¿no?, de la norma de inversión pública con instrumentos, que ese instrumento que le permite y le exige a las sectoriales elaborar toda la inversión pública con un enfoque climático, donde estará, ¿no?,
y ya esto no es un desafío, sino es algo que estamos dentro y lo estamos culminando, ¿no? Es decir, que no estamos en cero. El país, incluso en su gobernanza, en el abordaje de la acción climática, ha estado avanzando, ¿no? Y tenemos una NDC con unos objetivos bien robustos, bien clarificados, con un ejercicio de costeo tanto de sus 37 medidas de adaptación como las 40 y tantas de mitigación, con un horizonte bien claro. Y a pesar de los nubarrones que mencionamos que tiene el país, del contexto no económico, de crisis post-pandémica y ahora de guerra, pues tenemos objetivos bien claros y una institucionalidad pública que cada día ¿no? se compromete más y de la mano del sector privado y la ciudadanía. Estamos optimistas con el desarrollo de estos instrumentos. Muchas gracias, Delio. Muchas gracias. Sí. Elías, quería dar lo mío. No, es un poco lo que Delio nos menciona, está ocurriendo un poco también en Paraguay. Y lo interesante, y esto tal vez no lo comenté, es que nosotros actualizamos la ONDC, que pensamos reactualizarlas en 2 años más de vuelta, ¿verdad? Coincidente con el primer reporte de transparencia que hay que hacer por el acuerdo. Nosotros partimos de lo que estamos haciendo bien en el campo agropecuario. Por ejemplo, así que tal cual lo menciona Delio, la siembra directa. La siembra directa ha sido un éxito en la producción de granos y la siembra directa introdujo un factor decisivo, mantener la cobertura vegetal, y obviamente eso tiene una cuota de retención de gases de efecto invernadero. Ese fue un punto de partida. Tuvimos ese enfoque de partir de lo que sabemos hacer y que climáticamente está calificado como un factor reductor de gases de efecto invernadero o con potencialidades de adaptación al cambio climático. Excelente. Ese es un dato muy importante porque eso estimula al sector productivo a valorar lo que ya están haciendo bien en esa línea y después tomar aquellas en donde están las divergencias y obviamente donde tienen que darse estas transformaciones tecnológicas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Jennifer, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Parece que no. Entonces, Sí. quiero... Gracias, Elías. Bueno, de nada, gracias a ti, Jennifer. Yo creo que en esta parte ya de cierre quiero destacar como algunos elementos comunes que tuvimos con los panelistas en el día de hoy, y uno de ellos es que todas las experiencias están muy alineadas con el Acuerdo de París y evidentemente vinculan el Acuerdo de París con la Estrategia Nacional de Desarrollo y sus NDC, de manera tal que haya una coherencia en términos de materia de políticas públicas, que eso hace que la descarbonización pueda ser una realidad. También destacar que las presentaciones incluyeron en todos sus aspectos lo que es la participación de todos los actores. No es posible hacer garantizar que haya una transformación de los modelos económicos si no hay una participación de todos los actores, incluyendo los consumidores. Y creo que, como decía en su respuesta a Gustavo, es un ente muy importante para poder impulsar esta economía baja en carbono que necesitamos y requerimos. Me gustó mucho escuchar en las presentaciones también, Jennifer, el tema de los modelos de gobernanza que presentan, porque esto permite dar seguimiento a los indicadores y a las metas que están propuestas y que están muy claramente definidas en la NDC. Y finalmente, 2 aspectos a los cuales tenemos que apuntalar todos. Es el cambio de tecnología. Si no tenemos un cambio de tecnología hacia tecnologías verdes, tampoco vamos a tener una gran oportunidad de mostrar cambios. Y por supuesto, lo que hemos estado gritando ampliamente en casi todos los ámbitos donde participamos, es que estas estrategias también lleguen a los gobiernos
gobiernos locales. Mucho de lo que hacemos se queda circunscrito a las ciudades y no estamos llegando a los gobiernos locales. O sea que yo pienso que ahí también tenemos un gran reto y en las 3 presentaciones que nos hacen los colegas, pues sigue siendo todavía un elemento que representa mucha acción. Yo quiero, en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón E., y también la Pucamaima y la Fundación Popular, agradecer a los panelistas estrellas que nos acompañaron en el día de hoy, al señor Kendall Blanco de Costa Rica con una presentación bastante ilustrativa de lo que están haciendo, nuestro colega de la República Dominicana, Delio Rincón, que presentó aspectos importantes sobre implicaciones sustantivas en materia de políticas públicas que deben de ser tomadas en consideración, y por supuesto la participación de Gustavo Candia de Paraguay, con una economía muy similar a la República Dominicana, donde nos presentas estos retos. Agradecer a la directora de la cátedra, Angie Rincón, al TED y por supuesto a la coordinadora de este diplomado en políticas públicas y cambio climático, Jennifer Hanna, por habernos traído a esta mesa virtual del día de hoy un panel tan interesante. A todos los panelistas y las personas que estuvieron participando en esta actividad del día de hoy, tanto estudiantes como público general que se sumó, nuestras más cordiales gracias, agradecimientos sinceros, y esperamos que esta actividad haya sido del agrado de todos ustedes. Que tengan un feliz resto del día y nos vemos en la próxima actividad de la cátedra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.